Paz de Cristo, hermanos, estamos muy alegres que se pudieron conectar hoy en esta noche con sus familias. Les pedimos que alaben a Dios con nosotros donde quiera que están ustedes y canten este corito con nosotros. Muévanse un poquito en su casa, donde quiera que están, amén. Dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa
Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, quítate, muévete. Tú le dirías a esa montaña, quítate, muévete. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. ¿Por qué no le decimos que se va a mover esa montaña? Tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, quítate, muévete. Tú le dirías a esa montaña, quítate, muévete. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Amén, hermanos. ¿Quién no cree que con la poca fe que se va a mover cada montaña que tenemos en nuestras vidas? Amén. Si por favor quieren levantar sus manos con nosotros, cierren sus ojos y alaban a Dios con nosotros con todos sus corazones. Hay veces en tu vida no hay esperanza y sientes como nadie puede ayudar. Recuerda cómo Cristo habló a tu vida y dejó un gran deseo, la llamada de Jesús, poderosa es. Él está contigo. Solo para ti quiero vivir. Solo para ti, Señor, yo quiero vivir.
voluntad hacen ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hacen ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame
todo de nuestra parte con nosotros en el hermano Eladio. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Le damos la bienvenida a todos los que están sintonizando este servicio. Que el Señor mucho les bendiga, que el Señor prospere su hogar, sus casas. Gracias al Praise Team, que el Señor les bendiga, que el Señor siga usando sus vidas en grande manera para alabanza y gloria del nombre de Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jueces capítulo 2 y vamos a ver un tema de suma importancia hoy en estos tiempos. Y le voy a invitar que abra su Biblia en Jueces capítulo 2 verso 10 para honra y gloria de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ese es el texto de la palabra de Dios. Y el tema, el título de esta predicación es Generación en peligro. Y vamos a basar esta predicación en el texto que leímos, Jueces capítulo 2 verso 10. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, bendito Dios, por darnos el privilegio, Señor, de estar aquí una vez más, Padre, para predicar tu palabra, para que seamos bendecidos, Señor, por ella, Padre, que nuestras vidas, Señor, sean, Señor, bendecidas, que hables tú a nuestra vida, a nuestra alma, Señor Santo, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No hay otra generación en la historia hasta el día de hoy que sea bombardeada, que sea saturada, que sea continuamente llena de información, información que no es buena, por decirlo de alguna manera. No ha habido otra generación en la cual ha sido tan saturada como esta generación de jóvenes, juniors, niños que caminan juntamente con nosotros. En la historia no la ha habido, de que sea tan saturada de tanta información respecto a lo que es la violencia, respecto a lo que es el irse, embocarse a la maldad. Están siendo saturados de información todos los días, con cosas que no benefician a su vida espiritual. La Escritura dice de que en algún tiempo los padres se levantarán contra los hijos contra los padres, y hoy en estos tiempos quizás estemos viviendo parte de esa escritura. Nos damos cuenta de que el sistema educativo de esta nación está pervertido, porque mientras nosotros estamos en nuestros trabajos haciendo los quehaceres del hogar, los maestros, los docentes en las escuelas hablan abiertamente de lo que es la homosexualidad, de lo que es la liberación, la libertad de expresión. Hablan de lo que es la igualdad, promoviendo todo ese tipo de cosas, y de alguna manera influyen a nuestros hijos. Y nosotros en ese momento no podemos hacer nada, porque no estamos ahí para poder corregir a nuestros hijos y decirles que lo que les enseña no está de acuerdo a nuestros valores. Entonces nos damos cuenta que hablan
los maestros de actitudes sexuales libres hablan también de lo que es abiertamente del ateísmo, de la sexualidad a nuestros hijos, pero que no se levante alguien a hablar ahí libremente de Jesús, porque inmediatamente lo paran, lo discriminan, no lo dejan. Y así es el mundo donde vivimos, aún en este país donde se dice que los fundamentos de esta constitución que rige el país son fundamentos cristianos, pero aún esto se vive en las escuelas de este país. Y nosotros nos damos cuenta y podemos decir que ellos, que nuestros hijos, que esta generación está siendo bombardeada de esa manera, está siendo saturada con ese tipo de información que nosotros tal vez muchas veces ignoramos porque no nos damos cuenta de lo que les enseñan en la escuela. Y ellos hoy en estos tiempos viven otro tipo de tentaciones de las cuales nosotros que nacimos en el siglo pasado vivimos, porque son diferentes. Estamos en otra etapa, en otro periodo de la vida en el cual la ciencia se ha avanzado grandemente y ellos están viviendo este tipo de cosas. Recuerde, el tema es generación en peligro. Entonces, nuestros hijos, esas son las tentaciones. Las tentaciones que nosotros teníamos antes son totalmente diferentes, son totalmente, no se parecen tal vez a lo que ellos hoy enfrentan todos los días a través de las redes sociales, a través de un dispositivo que tienen ellos en sus manos. Están ellos expuestos a todo tipo de basura virtual que llega a los dispositivos y por ende pueden caer en tentación, en pecado. Entonces es una generación que está siendo de alguna manera saturada con ese tipo de cosas, en las cuales tienen que anteponerse todos los días, y nosotros como padres e hijos de Dios enseñarles, ayudarles a sobrepasar esta etapa, esta situación en la cual ellos se encuentran. Y son tentaciones que muchas veces nosotros ni nos imaginamos porque nosotros vivimos en otro tiempo. Las tentaciones que yo viví hace tiempo son totalmente diferentes. Tal vez las tentaciones que yo recuerde es de solamente tal vez agarrar dinero que no me correspondía para comprar un pan. Y esa era mi tentación. Hoy las tentaciones de nuestros jóvenes, nuestros juniors, nuestros niños incluso son tentaciones totalmente diferentes totalmente. Entonces, el punto es que nosotros como padres, como iglesia afirmada en Cristo, debemos ayudar a nuestros hijos a sobrepasar, a sobresalir de todas estas cosas, porque ellos están expuestos en todo lugar a todo ese tipo de cosas, las cuales no benefician su vida espiritual, su relación con Jesús. Entonces nosotros como padres, como hijos de Dios afirmados en Cristo, debemos ayudarles, porque si no es una generación que está en peligro. Y el texto que nosotros leímos, recuerde lo que dice en aquellos tiempos. En Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová ni las obras que había hecho con Israel. Entonces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como conocedores del poder de Dios, debemos de ayudar a nuestros hijos, inculcarles el poder de Dios, inculcarles el temor de Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios nos ha dicho, nos ha hablado, cómo el poder de Dios se ha manifestado en nuestras vidas para poderles ayudar, poderles
de alguna manera enseñarles, inculcarles el temor de Dios, el poder de Dios, y por ende ellos conozcan a nuestro Dios, al Dios que servimos, al Dios que amamos, al Dios que nos ha cambiado, a ese que hizo milagros grandes en nuestra vida, el que transformó nuestra vida. Es necesario que nosotros les hablemos, les digamos, les platiquemos de ello, porque se considera sumamente triste de que nosotros, como hijos de Dios, que vengamos a un lugar como este a adorar al Señor Jesús, poder sentir su presencia, y aún en nuestro hogar, en la casa, en ese altar donde oramos a Dios, podamos sentir su presencia. Aún haciendo las cosas para la iglesia, podamos sentir la presencia de Dios. Pero sería triste entonces que nuestros hijos no conocieran a nuestro Dios. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ahora, no con esto queremos decir de que nuestras familias deben de ser familias perfectas, deben ser familias ejemplares en toda la manera, no, sino que es algo que debemos seguir buscando agradar a Dios, seguir buscando el transmitir a nuestros hijos lo que Dios ha hecho por nosotros, porque de alguna manera nosotros sabemos, cada uno tiene sus situaciones, cada uno tiene sus pruebas, tiene sus luchas, tiene sus fracasos, incluso aún dentro de la iglesia, pero no por ello va a ser el motivo ese para que nosotros nos apartemos de las cosas de Dios, de la iglesia. No, sino que eso nos inspire, nos empuje a buscar más de la presencia de Dios, a buscar la ayuda de Dios. Y lo importante es que a pesar de todas esas cosas, todavía estamos nosotros aquí sirviendo a Dios, predicando a Cristo. Y eso es lo importante, que nuestros problemas, que nuestras situaciones no sea el motivo, no nos empujen a dejar al Dios que hemos conocido, porque eso puede suceder si nosotros no buscamos la manera de cómo tener esa comunión, esa relación con Jesús, a pesar de todas las situaciones que individualmente cada uno tiene todos los días. Entonces es algo que nosotros debemos demostrar con nuestros hechos, y de esa manera también transmitir a nuestros hijos el poder, nuestra fe en ese Dios, y a través de ello conozcan al Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros decimos amar, a ese que cambió nuestra vida. Ahora, en la escritura que leímos, como uno se pregunta, ¿cómo es posible que Josué, sus hijos, ya no hayan conocido a Dios? Porque la escritura dice claramente que cuando murió Josué y todos los ancianos que vieron el poder de Dios, en Jueces capítulo 2 y verso 7 dice: el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Toda esa generación sirvió a Dios, temió a Dios en ese tiempo. Pero el texto que leímos al principio dice que cuando esta generación de Josué murió y todos los ancianos, se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es posible que los hijos de Josué no conocieran a Dios? Cuando Josué fue testigo de ver las murallas de Jericó caer, cuando Josué fue testigo de ver el poder de Dios manifestado en el monte Sinaí, cuando servía él a Moisés, y todas esas experiencias de Moisés con Dios, Josué era testigo porque él servía a Moisés. Josué sin duda alguna miró milagros
grandes, poderosos, el poder de Dios manifestado literalmente de una manera grande y poderosa, cuando iban a cruzar por el río Jordán para tomar la tierra prometida, como dice la escritura, que el río se detuvo y que pasaron ellos en seco. Y ahora vemos de que los hijos de Josué no conocían a Dios, a Jehová, ese Dios que había hecho grandes prodigios y milagros literalmente en la vida de Josué. ¿Qué fue lo que pasó con Josué? Porque si leemos capítulos postreros de Josué, de Jueces, no encontramos que algún hijo de Josué se haya levantado para poder servir a Dios y sacar a Israel de las pruebas, sino que solamente encontramos a Otoniel, que era hijo de Caleb. Él, Dios lo usó, pero no hay otros que se hayan levantado que fueran hijos directos de Josué o de otros ancianos. ¿Qué pasó entonces con esa generación de la cual habían visto milagros grandes, habían sido testigos del poder de Dios de una manera grande y poderosa? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con esa comunicación, con ese deseo de que sus hijos conocieran el poder de Dios? Algo tuvo que pasar entre medio para que se levantara una generación que no conociera a Dios, que no conociera a Jehová de los ejércitos. Algo tuvo que haber acontecido en esos tiempos para que esa generación se levantara y que no conociera a Dios. Ahora, el tema de esta noche es generación en peligro. Si nosotros vemos de que el pueblo escogido de Dios en la antigüedad perdió esa comunicación con la generación que venía, que estaba ahí, que no existían todas las cosas que hoy en día existen para que les robe la atención a esta generación que camina con nosotros. Si en ese tiempo pasó eso, que los hijos del pueblo de Israel, los que vieron grandes prodigios y milagros, fueron arrastrados con la corriente del mundo que existía en ese tiempo, fácilmente se fueron detrás de dioses paganos, ajenos, que literalmente los adoraban, y no había tanta tecnología como lo que existe hoy. ¿Qué peligro estará corriendo hoy en día esta generación? Esta generación que camina con nosotros, que está con nosotros. Creo que es importante que nosotros asumamos nuestra responsabilidad y que le contemos, le digamos a nuestros hijos el poder de Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros, que lo que hoy tenemos en día no es por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría, sino que es por el poder de Dios, que nuestra vida fue alcanzada por la misericordia de Dios, y que ellos conozcan al Dios que nosotros servimos. Pero eso requiere de tiempo, requiere de dedicación de nosotros como padres, transmitir a las generaciones que vienen el conocimiento de nuestro Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque lo que aconteció con el pueblo de Israel en ese tiempo fue algo triste realmente, porque una generación que vio el poder de Dios tan grande, literalmente ver las murallas de Jericó caer, detenerse el río y pasar ellos en seco, milagros extraordinarios, prodigios extraordinarios que habla la Biblia, los cuales Dios hizo con esa generación, con ese pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que los hijos de ellos no conocieran a ese Dios? Algo tuvo que acontecer. Es como hoy en día que yo tenga unos 80 años y que me muera, y que mis hijos cuando tengan 50 años no tengan en valor
el venir a la iglesia y digan, ¿qué es eso de ir a la iglesia? No tengan el temor de inclinar su rostro en un lugar público y dar gracias por los alimentos. Que la presencia de Dios sea un chiste para ellos cuando ellos tengan 40 años, que no conozcan al Dios que yo dije servir, al Dios que yo conocí. Precisamente eso es lo que aconteció con el pueblo de Israel. La generación que le seguía a todos los que miraron los prodigios, maravillas y milagros que Dios hizo, no conoció a ese Dios. Entonces algo tuvo que pasar. Algo tuvo que acontecer con Josué y su generación, que no pudieron transmitir a sus hijos el poder de Dios, la fe en ese Dios que los había librado de sus enemigos. Y hoy en estos tiempos, en el siglo XXI, la iglesia, creo yo, que está expuesta a vivir una situación similar a la que vivió el pueblo de Israel, si no ponemos nosotros atención a cómo transmitimos a nuestros hijos el conocimiento del poder de Dios en nuestra vida. Y es necesario que lo hagamos, porque si no será o es una generación en peligro, una generación que en su madurez tal vez no tenga temor de Dios, no conozca al Dios que hoy decimos servir. Ahora, ¿quién fue el culpable de esa situación? En el tiempo que Josué existía, ¿quién fue el culpable? Quizás el diablo, porque de alguna manera influenció a esa generación a no conocer de Dios. Tal vez él haya sido el actor intelectual de que una generación se perdiera y no conociera al Dios de sus padres, de aquellos a quienes habían conocido, visto el poder de Dios. Tal vez el diablo fue un actor intelectual e influenció de alguna manera a esta generación. Pero el culpable directo, ¿quién fue para que toda una generación de un pueblo no conociera a Dios? ¿Quién fue el culpable? Quizás podemos atribuirle la culpa a Dios, porque no siguió haciendo milagros a esa generación, porque no continuó él derribando murallas, no siguió abriendo muros, no se manifestó en una nube de día para que les cubriese el sol y una columna de fuego en la noche. ¿Podría ser entonces Dios el culpable de que una generación se perdiera y no conociera al Dios de los padres de ellos? ¿Quién fue el culpable directo? Y nos damos cuenta que por todo lo que Dios le decía al pueblo de Israel, a Moisés y a Josué, nos damos cuenta que los culpables directos de esa desgracia, de que sus hijos no conocieran el poder de Dios, fueron los padres, porque directamente en el capítulo 6 de Deuteronomios, continuamente Dios decía estas cosas. Dice, y estas palabras, el capítulo 6 y verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Dios sabía de que los padres tenían que transmitir las cosas que Él les enseñaba a los padres. Eran responsables los padres directamente de que sus hijos conocieran al Dios que hacía milagros, al Dios que los había librado de la mano de Faraón. Dice el verso 7, y le repetirás a sus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Dios les da la responsabilidad a aquellos que habían sido testigos oculares de su poder, y les dice, tú ya miraste lo que yo puedo hacer, ahora tu responsabilidad es hablarle a tus hijos por el camino, cuando vayas caminando, cuando se acuesten, cuando se levantes, recuérdales y diles lo que a mí me gusta, lo que yo quiero que ellos hagan. Háblales del poder el cual tú has sido testigo que yo tengo.
Dios directamente le deja esta responsabilidad a los padres, y continuamente Dios decía la responsabilidad de los padres para con los hijos, de que sean ellos quienes cuiden de sus hijos y que tengan la responsabilidad de transmitirles el poder de Él, para que de esa manera le conocieran. Y dice Él: le repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa. Hoy, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, donde nuestros hijos no están asistiendo a las escuelas, hoy tenemos la oportunidad de estarles hablando todos los días de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que Dios hizo por nosotros, cómo Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y es que la Escritura nos dice de que debemos hacerlo continuamente. Y hoy, en estos tiempos de cuarentena, meses atrás, cuando todo estaba cerrado, cuando pasamos tiempo familiar juntos, no por deseo sino por obligación, que nos dijeron que no saliéramos y quedáramos encerrados, eso es un buen tiempo para transmitir lo que Dios ha hecho con nosotros, para influenciar a nuestros hijos a buscar de Dios, que conozcan el poder de Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso es algo que Dios nos deja a nosotros, de que seamos responsables de darles a conocer el poder de Él, de darles a conocer de su amor, de su gracia, de su misericordia, porque si no, de lo contrario sucederá lo que pasó con el pueblo de Israel. Una generación que fue testiga de grandes cosas, una generación que miró el poder de Dios literalmente de una manera extraordinaria. No tomó el tiempo para inculcarles, para hablarles a sus hijos del poder de Dios. Y la Escritura nos dice también en Josué, en el capítulo 4 y verso 6: para que esta sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Dios le dice a Josué: agarra 12 hombres, uno de cada tribu, que tomen una piedra durante el transcurso que cruzan el río Jordán, y que se las lleven a un lugar hasta donde pasarán la noche y allí las dejen, para que cuando sus hijos pregunten qué son estas piedras, ustedes les hablen de lo que yo hice. Ustedes les digan lo que pasó en este día, lo que estas piedras significan. Entonces, una vez más nos damos cuenta de que Dios le deja esa responsabilidad al pueblo de Israel, a los ancianos de Israel, que tenían que ser ellos quienes transmitieran el poder, los milagros que Dios había hecho, para que sus hijos conocieran a ese Dios. Pero nos damos cuenta más adelante de que no fueron capaces de hacer esto, sino que sus hijos fueron influenciados por las corrientes del mundo que se vivía en ese tiempo, y se fueron tras dioses ajenos, a adorar literalmente a dioses paganos, porque esa generación que vio milagros poderosos, esa generación que que fue testiga de prodigios, no pudo transmitir, no pudo inculcar en la siguiente generación el temor a Dios, de tal manera que se levantó esa generación y no conocía a Dios, y por ende venía el castigo de parte de Dios. Entonces, hoy en este día, 2000 años después, 3000 años después, un promedio, podemos estar en esa misma situación, de que estemos
en este tiempo y que haya una generación en peligro, que cuando sean ellos la generación del presente, en los años postreros, no conozcan a Dios. Hoy tenemos la oportunidad como iglesia, como padres, de enseñar el temor de Dios, hablarles de lo que Dios ha hecho con nosotros, que lo que tenemos, que lo que somos el día de hoy es por la gracia, es por la misericordia, por el poder de Dios en nuestra vida, y que lo que tenemos y hemos hecho no ha sido por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios. Y eso es lo que debemos transmitir a nuestras familias, a nuestros hijos. No sea que vayamos nosotros a ser como este pueblo de Israel, que vio tantas cosas, tantos milagros extraordinarios, y su generación que le seguía se levantó y no conocía el poder de Dios, dice la Biblia. Ahora entonces, ¿qué pasó con Josué, quien dirigía los ejércitos? Estuvo tan ocupado sirviendo, dirigiendo a los ejércitos, que se le olvidó transmitirle el poder de Dios, del Dios que servía a sus hijos. Estaba tan ocupado en estas cosas que no tuvo el tiempo para poder transmitir el poder de Dios a sus hijos, porque la escritura es clara y dice que así aconteció, que se levantó esa generación y no conocía nada de Dios, no sabía nada de Dios, se iban fácilmente tras dioses ajenos a adorarlos literalmente, cuando los padres de ellos habían sido testigos de grandes prodigios y milagros, como habían conquistado la tierra que Él les había prometido. ¿Cómo fue posible que esa generación que se levantó no conociese a Dios? Ahora, y eso que no existía tanto medio de comunicación como el que existe hoy, no existía tanta información como la que llega a nuestras manos, a las manos de nuestros hijos, tantas tentaciones en sus propias manos. No existía todo eso, y aún así esa generación se perdió. ¿Qué será hoy en estos tiempos si nosotros no tenemos cuidado y ponemos cuidado en el transmitir a la siguiente generación el poder de Dios, el temor de Dios? Por eso hay una generación en peligro, pero hoy podemos nosotros hacer cambios. Hoy podemos nosotros seguir hablando de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que Dios nos ha dado, de platicar de milagros que nosotros hemos vivido como hijos de Dios, cosas que eran imposibles para nosotros y que el poder de Dios ha suplido, ha contestado esas cosas que para nosotros como seres humanos hemos vivido. Y sabemos que dentro de la iglesia han existido milagros extraordinarios. Cada uno de nosotros tiene una historia diferente donde el poder de Dios se ha manifestado. Sigamos compartiendo, sigamos hablando a nuestros hijos de lo que nosotros hemos experimentado con el poder de Dios, que en su tiempo, cuando ellos sean esa generación, teman a Dios y no tomen en poco las cosas de Dios, sino que conozcan al Dios que nosotros hoy en día decimos conocer. Que conozcan, que sepan de ese Dios que rescató nuestra vida de una vana manera de vivir. Que conozcan cómo Dios cambió nuestra vida. Testifiquémosles a nuestros hijos de cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús y cómo es ahora que conocemos a Jesús. Que conozcan el poder de Dios. Tal vez no lo hemos hecho, tal vez se nos ha pasado, porque como Josué estamos nosotros ocupados dirigiendo a los ejércitos del Dios Todopoderoso, y cuando nos damos cuenta no tomamos el tiempo, el cual es de suma importancia, y Dios deja aquel que conoce su poder
Deja la responsabilidad de que Él sea quien transmita esos milagros, ese poder a la siguiente generación. Hoy tenemos la oportunidad de seguir transmitiendo lo que Dios ha hecho con nosotros. Si Dios no ha hecho nada con nosotros, pues no vamos a poder platicar. Si no hemos experimentado el poder de Dios una noche, tal vez en una oración, pues no vamos a tener que platicar a nuestros hijos. Pero si en alguna manera hemos sido testigos de su poder, si hemos sentido su presencia, lo hermoso que es su presencia, sigamos hablándole a nuestros hijos de eso tan hermoso que es estar delante de Dios nuestro Señor, delante de su presencia, para que ellos sean inspirados a buscar de Dios, a orar a Dios. Y lo que nosotros decimos sentir cuando estamos en la presencia de Dios, haya un deseo en el corazón de ellos de querer sentir lo mismo, de querer sentir la presencia de Dios en sus vidas. Pero para eso necesitamos nosotros hablarles continuamente. La escritura que leímos dice: háblales de estas cosas en el camino. Cuando vayamos de vacaciones, hay que hablarles de Cristo todo el camino, irles hablando, testificando del poder de Dios. Cuando nos acostemos, recordarles, tal vez enseñarles las estrellas y decirles que eso es lo que Dios hizo. Cuando se levanten, recordarles de que Dios puede hacer grandes cosas ese día. Pero Dios siempre nos dice que nosotros debemos tener ese cuidado de continuamente estarles hablando estas cosas, para que de esa manera conozcan al Dios que nosotros conocemos. No fue Dios el culpable porque no siguió haciendo milagros grandes, poderosos, como caer los muros de Jericó, detener el río Jordán, abrir el mar rojo, las plagas. No fue Dios, porque Él en muchas ocasiones les dice que ellos son los que fueron testigos del poder de Dios, literalmente, ocularmente. Ellos son responsables de transmitir ese poder a sus hijos. Entonces, por eso cuando leímos que tomaran las 12 piedras, era por ello, porque tenían los padres, esa generación que vio esas grandes cosas, decírsela a sus hijos. Hoy en estos días, creo yo que seguimos teniendo la oportunidad de hablar de ese poder a nuestros hijos, y que en el futuro sea una generación en medio de un mundo que se volca en perversidad, en pecado, en maldad, que nuestros hijos sean esa generación que se levante y diga que conoce al Dios que sus padres conocieron. Pero hoy es el día cuando podemos influenciarlos, hablarles de ese poder, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque gracias a Dios, los que fuimos alcanzados a una edad de la juventud, de la madurez, tal vez ya adulta, pudimos experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Cómo sentimos el cambio, cómo vivimos el cambio el cual Dios hizo. Pero que de nuestros hijos que nacieron en la iglesia y que conocen el poder de Dios y que han visto nuestra manera de vivir, pero no experimentan ese poder de transformación en sus vidas, porque su manera de vivir siempre ha sido estar en la iglesia. ¿Y qué tal si en el futuro, cuando ellos tomen sus decisiones, se levante como generación y digan que no conocen a Dios? Hoy tenemos la oportunidad de hablarles. La escritura dice: háblales, diles. Cuando te pregunten, contéstales, diles lo que Dios ha hecho en tu vida. Y esa responsabilidad se la dejó Dios directamente a esta generación que había sido testiga del poder de Dios. Hoy creo yo que aún en estos tiempos
Esta es una iglesia el cual ha experimentado el poder de Dios, ha vivido el poder de Dios. Hay testimonio de que el poder de Dios se mueve en este lugar. Milagros han pasado extraordinarios. Entonces, eso es lo que debemos seguir hablando a la generación que viene, a la generación que será en el futuro, que conozcan al Dios Todopoderoso. Y hoy tenemos el tiempo, tenemos la oportunidad de seguir transmitiendo a nuestros hijos. Se necesita tiempo, se requiere tiempo. Sé que es difícil llegar del trabajo cansado, 8 horas, tal vez más bajo el sol. Llega uno a la casa y nuestros hijos están ahí. Y es fácil decirles: te voy a dar la tablet del teléfono por 2 horas mientras yo descanso y me relajo. Pero esas 2 horas no regresarán nunca más. Y si lo hacemos continuamente, serán días y tal vez meses que tengan una vida sin conexión con sus padres. Y esa es nuestra responsabilidad. Hoy debemos esforzarnos a seguir transmitiéndoles, inculcándoles el poder de Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros. Hoy podemos nosotros decirles lo que es Dios, y que cuando ellos sean la generación que existe en ese tiempo, sigan diciendo que conocen al Dios que nosotros servimos. La palabra de Dios dice en Josué, en el capítulo 24 y verso 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogéis hoy a quién serváis. Josué se levanta en medio del pueblo, porque el pueblo, después de haber pasado a la tierra prometida, empezaron a irse tras los dioses ajenos. Y Josué les dice: pues tienen que hacer una decisión: o sirven a los Baales o sirven al Dios Todopoderoso. Pero él se levanta y dice: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y realmente hizo bien Josué, hizo bien en que tal vez su casa sirviera a Jehová, pero tal vez se le olvidó transmitir más personalmente a su familia, a sus hijos, lo que Dios había hecho con él, cómo Dios se había manifestado a él. Tal vez se le olvidó decirles todo esto. Él se levantó como cualquier padre de nosotros hoy puede levantarse y decirle a sus hijos: aquí se sirve a Dios, aquí se adora a Dios. Pero no basta solo con decir eso. Se tiene que enseñar, se tiene que transmitir lo que nosotros sabemos del poder de Dios. Y quizás eso fue lo que se le olvidó a Josué. Él se levantó y dijo: mi casa y yo vamos a servir a Dios. Pero cuando llegó el momento de que sus hijos fueran independientes, se alejaron de Dios, se fueron tras las cosas que no le agradaban a Dios. Y por eso la escritura dice claramente: y se levantó una generación que no conocía a Dios. Hoy nosotros estamos a tiempo de que seamos una generación que teme a Dios, y que la generación que dejemos atrás también tema a Dios, porque de lo contrario será hoy en estos días una generación en peligro, y que en el futuro no haya quien se levante en medio de este mundo perverso, lleno de pecado y de maldad. No haya quien se levante y diga que conoce al Dios que hoy en el 2020, a pesar de lo que está aconteciendo en el mundo, ha habido milagros. Tal vez en 40, 50 años más adelante, si Cristo no viene, no haya quien se levante y diga: yo conozco a ese Dios de hace 20 años que alguien en la iglesia servía o decía haber conocido. Yo lo conozco. Hoy en este tiempo, como iglesia, como padres, tenemos la oportunidad de que esta generación que está tal vez en peligro pueda ser esa generación que se levante en el tiempo postrero, que diga que sí teme a Dios. Es algo triste el mirar, el saber en los tiroteos o balaceras de Estados Unidos que han
perpetuado en las escuelas, saber que han sido personas de entre 11 y 18 años. Y cuando los medios de comunicación entrevistan a los padres, solamente dicen, pues era un buen niño, y justifican de alguna manera. Pero cuando las autoridades empiezan a buscar en sus teléfonos, computadoras personales, se dan cuenta que tenían conexiones con grupos extremistas, radicales, que promovían la destrucción, la muerte. ¿Por qué? Porque no conocían a sus hijos. Estaban tal vez en ese cuarto encerrados por horas, y los padres no conocían lo que ven, lo que escuchan, con quién hablan, qué es lo que dicen. Hoy en este tiempo nosotros debemos, como conocedores de Cristo Jesús, estar atento a todas estas cosas, para que en un futuro se levante una generación que diga que conoce al Dios de sus padres. Que el Señor mucho les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor prospere su alma. Y recuerde esto: hoy tenemos la oportunidad de seguir transmitiendo a las generaciones de que servimos a un Dios todopoderoso, servimos a un Dios que vive, a un Dios que reina, y que su poder sin duda alguna es real y verdadero, porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado. Sigamos adelante predicando, hablando del grande poder de Dios en nuestra vida, de lo que hemos visto y sido testigos. Sigamos transmitiendo eso a las generaciones que vienen. Que el Señor mucho les bendiga.